Mejor. No, a ver. No. A ver, a ver. ¿Nada? Sí, ahora sí. Porque siempre se ha ido su ruidito. ¿Y qué hay? Mire, llegó Chirito Grande. Hola. Uno. Sí, ya. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Y aquí está el tío Mario. Oña. Oña. Bien. Bien. ¿Y tú? Almuercito pollo con papita y arroz y verdura y ya. Sí, ya está. Sí. Siete días. 7 días. Pero eso a quién se le
Bueno, no sé si ya se habrá desconectado. Un cordial saludo para todos. Las más ricas bendiciones de Cristo Jesús. Bueno, Gracias, pastor. vamos a tomar unos minuticos, unos 3 minuticos mientras se conecta el resto de la gente, como la reunión hoy es con los 144. Entonces vamos a esperar que se conecte la mayoría para poder iniciar. Yo creo que estamos iniciando en unos 3 o 4 minutos. Ok, pastor. Mami. Señor Guerrero, buenas noches. Buenas noches, señor Alejandro. Buenas noches, ¿cómo están?
¿Se me hace? Así. Él ya está conectado. Ok, buenas noches. Un cordial saludo para todos. Las más ricas bendiciones. Bueno, estamos muy felices de poder estar con ustedes en esta reunión, en esta noche. Pastor Alfredo, ¿cuántas personas llevamos en este momento? ¿Cuántas En Jitsi tenemos conexiones? 75 y en ¿Cuántas? 75. Y en YouTube hay 28 en este momento. Ok, vamos a una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que venga sobre nosotros. Voy a pedirles por favor que los 12 estén conectando a sus discípulos, que podamos tener esta reunión. Vamos a tener la primera parte de la primera parte de la reunión, que es compartir una palabra, y luego me quedo solamente con los 12 y con el grupo 2. Padre, gracias te damos en esta hora, nos colocamos delante de tu presencia en esta noche, hoy presentamos este tiempo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir, de estar juntos en esta hora, en esta noche. Por favor, glorifícate, trae la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ministra a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre tuyo, amén y amén. Bueno, muy bien, esta es como nuestra primera reunión de 144. Normalmente yo tengo reunión con los días lunes, con los 12, pero me gustaría que pudiéramos tener esta reunión los días lunes, de reunión de 144. Y que pudiéramos irle dando fuerza a nuestro equipo de 144, poder entrar en una nueva etapa, en un nuevo nivel, en un nuevo tiempo de bendición. Les enviamos un cordial saludo y creyendo que en este tiempo nuestra fortaleza, en realidad, nuestra fortaleza es el Señor y nuestra fortaleza es la oración. Así de que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener clara es, este es un tiempo donde tenemos que fortalecernos en la oración. Por eso hemos venido teniendo tiempos de intercesión. Yo le pedí a los 12 que pudieran tener con ustedes tiempo de intercesión. Pienso que lo más importante en este momento es la fuerza de la oración, la fuerza de la intercesión. Por eso quiero pedirles con todo el corazón que ustedes se sumerjan en la oración, porque en este momento es lo único que tenemos para poder contrarrestar las fuerzas del enemigo, es lo único que tenemos para poder alcanzar todas las bendiciones que nosotros queremos alcanzar, es a través de la oración. Por eso es que estamos intensificando. Mañana tenemos en la mañana tiempo de oración con todo el ministerio, no solo con los 12 ni con los 144, sino con todo el ministerio, toda la gente del ministerio se pueda conectar mañana miércoles, y el día sábado también tenemos nuestro tiempo de intercesión. En estas dos intercesiones, o en este tiempo que hemos tenido de intercesiones, pues yo he querido como transmitirles lo que el pastor Castellanos nos ha enseñado con relación a la intercesión
intercesión y la oración con el poder de la sangre de Jesús. Al tener el poder de la sangre de Jesús, nuestras oraciones no serán las mismas. Por eso yo quiero compartirles en esta noche una palabra que la he llamado hasta obtener respuesta. ¿Cómo se llama la palabra? Hasta obtener respuesta. Perfecto, muy bien. Hasta obtener respuesta. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque no solamente esto que nos ha llevado a nosotros a lo del coronavirus, no solamente esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros a sumergirnos en la oración, sino y la oración se tiene que convertir en un estilo de vida en nosotros. La oración tiene que ser lo más importante para nosotros en este momento. No podemos salir a las calles, no podemos hacer un sinnúmero de cosas, pero sí podemos estar en la oración, pero sí podemos cambiar el aspecto de las cosas en la oración, pero sí podemos hacer muchas cosas, conquistar tantas cosas en este momento en la oración, para que cuando nosotros podamos salir, ya las cosas estén conquistadas en el nombre de Jesús. Tus finanzas, tu ministerio, tu familia, tu hogar, la salud, los milagros, todo lo conquistas a través de la oración. Por eso es tan importante en este momento que tú entiendas esta palabra hasta obtener respuesta. ¿Qué es lo que quiero predicarles en esta noche al equipo de 144? Y quiero que por favor me acompañen en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7. Libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. El tema que vamos a compartir en este momento se llama hasta obtener respuesta. Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche bien la palabra, vamos a repetirlo, vamos a repetir esta palabra de Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí, básicamente, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es cómo Cristo oró. Ahora, Jesús nos dejó unas pisadas a nosotros. Jesús estableció una manera de vivir para que usted y yo podamos seguirlas y así nosotros entendamos que este es el tiempo de seguir en las pisadas de Jesús. Entonces habla específicamente y dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando él se hizo hombre, dice la palabra que cuando él se hizo hombre, lo que él hacía era dedicar tiempo para orar. Pero algo importante dice, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Aquí es muy importante que nosotros entendamos los pasos que nosotros tenemos que seguir para que nuestras oraciones sean contestadas. Es muy importante que nosotros entendamos esto y lo que yo quiero enseñarles a ustedes es algo muy práctico y quiero que esto que ustedes van a recibir hoy, ustedes lo apliquen, escriban todos los versículos que les voy a dar porque van a ser varios, pero creo que necesito que entiendan esta palabra. Dice que Cristo fue oído de su temor reverente. Hubo algo especial que hizo Jesús y que la oración de Jesús fuera contestada por el Señor.
yo creo que una de las cosas con las cuales más luchamos nosotros es que Dios conteste nuestras oraciones. Señor, ¿qué hago para que tú contestes mi oración? ¿De qué manera debo orar para que el Señor me responda? Y cuando uno encuentra en realidad la manera correcta en la que yo debo orar para que yo pueda obtener respuesta, pues en este momento es que más lo necesito. Yo necesito aprender cómo orar, yo necesito saber cómo orar, que cuando yo aprendo a orar, no hay ninguna cosa que sea imposible para que todo lo puedo conquistar a través de la oración. Porque cuando yo me meto a conquistar cualquier cosa, en este momento un trabajo, en este momento las finanzas, la salud mía, de mi familia, de mi hogar, a través de la oración, entonces yo tengo que encontrar cuál es la clave para que mis oraciones obtengan respuesta. Jesús no tiene secretos. La palabra, hay cosas escondidas, pero que tenemos que buscar la revelación de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. La oración transforma nuestras vidas. La oración cambia nuestra manera de vivir. La oración cambia nuestra familia, la oración cambia nuestras finanzas, la oración cambia el aspecto de todas las cosas. Entonces, lo primero, yo quiero enseñarles, son varias cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para que nuestras oraciones tengan respuesta. Lo primero que enseña la palabra de Dios es que mis oraciones tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que el éxito de la oración es que mi oración esté conectada con la voluntad del Señor. Esta misma oración de Hebreos que Jesús hizo, que la que acabamos de orar, leer Hebreos 5:7, dice: Cristo en los días de su carne ofreció con ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Esa misma oración fue la que hizo Jesús. Esa misma o este acontecimiento de esta palabra es el mismo que habla cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que entonces él ora, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa fue una de las cosas que oramos el sábado pasado en la intercesión. Señor, que se haga tu voluntad. Es muy importante que nosotros entendamos que nosotros podemos dejar de recibir respuestas de nuestras oraciones porque sencillamente no son la voluntad de Dios, no están conectadas con la voluntad de Dios. Ahora, es necesario entender algo, y es lo que oró el Señor en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 41, que dice que puesto de rodillas, el Señor oró: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y ahí fue que él dice que oraba intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre. La oración necesariamente tiene que ser, lo primero, sujeta a la voluntad de Dios. Para que mi oración esté sujeta a la voluntad de Dios, lo que yo tengo que tener claro es que yo lo primero que tengo que saber es conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, si yo quiero orar, por ejemplo, yo quiero orar y quiero que mi oración tenga respuesta. Yo me imagino que todos nosotros cuando queremos orar o cuando nos disponemos a orar por X o Y cosa, lo que queremos nosotros es que nuestra oración obtenga la respuesta. Entonces yo no voy a orar porque sí, voy a orar porque quiero que Dios me responda. Pero lo más importante es que mi oración esté conectada a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que yo tengo, o la pregunta que siempre se me ha hecho es: ¿yo cómo conozco la voluntad de Dios? Entonces, ahí es donde mi oración tiene que ir conectada con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está manifestada a través de la palabra. Quiere decir
que en la palabra de Dios, aquí está la voluntad de Dios. En la palabra está su voluntad. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero saber, por ejemplo, algo que el pastor Castellanos nos compartía, digamos, a él lo llamaron porque el primer ministro del Reino Unido se contagió del coronavirus y estaba muy mal, estaba muy mal. Entonces, el pastor Castellanos dice que él se metió a orar y le dijo, Señor, muéstrame cuál es la palabra para que yo ore por él. Y dice el pastor Castellanos que le dio una palabra en Proverbios donde hablaba de la muerte, donde hablaba de la muerte. Entonces el pastor dijo, Señor, no puede ser. Esta es una oración donde, Señor, lo que puede venir sobre él es la muerte. Dice que él se metió a orar y se metió a interceder. Y dice que cuando terminó le dijo, Señor, dame una palabra y confírmame qué es lo que tú quieres. Y dice que cuando se metió a la palabra nuevamente, le da el siguiente versículo y le habla de la vida. Entonces le da la confirmación de que la oración fue escuchada y fue respondida y que vino la sanidad sobre el primer ministro del Reino Unido. Y a las pocas horas es que dan las noticias de que él fue dado de alta y de que estaba bien después de que estaba eh, muy, muy grave. Entonces, yo tengo que entender una como reverente que enseña Hebreos 5:7, es el temor de el que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante cuando tú vayas a orar, pídele a Dios una palabra. Con esa palabra tú vas a orar, tú vas a clamar, porque ahí está la voluntad de Dios. Cualquiera que sea la situación que tú estés pasando, pídele a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Entonces, el doctor Derek Prince decía que una mujer una vez se le acercó y le dijo, doctor, quiero que ore por mi hijo, por sanidad. Y resulta que, pues él le dice, sí, yo voy a orar por él, pero yo pienso que lo más importante es que usted lo coloque en las manos de Dios, para que Dios haga su voluntad. Y dice que esta mujer se puso pero bravísima y le dijo, pero ¿cómo así que ponerlo en las manos de Dios, que haga su voluntad si la voluntad de Dios es sanarlo? Y él dijo, mira, lo más importante que tú tienes que entender es que antes de cualquier oración, tú tienes que desatar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra. Él nos ama más que nosotros mismos. Él nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe nuestro futuro y conoce qué es lo mejor en nuestro futuro que nosotros mismos. Entonces, una de las oraciones más fuertes que Jesús tuvo que haga la tuya. Y creo que es una de las cosas en las cuales una persona lucha más. En lo que una persona más lucha es en dejar de hacer su voluntad, en no querer hacer su voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas condiciones para que la oración sea contestada, lo primero es que sujetes tu voluntad a la voluntad de Dios, que hagas la voluntad de Dios, que tú puedas silenciar tu propia voluntad para que se haga la voluntad del Señor, que tú estés dispuesto a cambiar tus planes para que se hagan los planes de Dios. Cuando tú estás en una posición neutral, es cuando tú recibes la dirección de Dios para conocer su voluntad. Por eso el éxito de nuestra oración es que nosotros aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Por eso nosotros, si ustedes se han dado cuenta, las intercesiones que hemos tenido las basamos en la palabra. Porque cuando yo oro con la palabra, eso es lo que Dios quiere para mí. Es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces yo estoy reclamando con autoridad porque estoy dejando de pedir lo que yo quiero para establecer lo que el Señor quiere para mí, lo que el Señor tiene para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Lo segundo, muy importante, que tiene que haber en nuestra vida, para que nuestras oraciones sean contestadas,
recuerde, hasta obtener respuesta, se llama la palabra que les estoy compartiendo. Lo primero es, sujete su voluntad a la voluntad de Dios. Esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo segundo, ore con fe. Ore con fe. Saben que en estos momentos es donde más se requiere que nosotros tengamos fe. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo fe, cuando todas las cosas me salen bien, cuando todo lo que oro Dios me lo responde, cuando todo va bien en el trabajo, cuando todo va bien con mis hijos, cuando todo va bien con mi esposa, cuando todo va bien en la empresa, yo soy un excelente cristiano. Y yo digo, Dios está conmigo, Dios me respalda y todo me va bien. Eso está bien. Pero la verdadera fe se conoce en el momento en que viene la adversidad, en el momento en que viene la prueba. Y yo creo que en este momento muchos de nosotros hemos sido probados o estamos siendo probados. Estamos siendo probados porque de pronto no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro. Estamos siendo probados porque de pronto no tenemos lo suficiente para lo que nosotros quisiéramos comprar de mercado. No tenemos lo suficiente para poder pagar las deudas que tenemos y como que todo no da espera. Ahí es donde se tiene que activar la fe en nuestras vidas. Ahora, por favor, miremos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche esto, muy importante, que usted lo entienda, que usted lo reciba. La segunda condición para que nuestra oración sea contestada es orar con fe. Por eso nosotros vemos en la palabra, versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. La fe es un requisito esencial para acercarse a Dios. La fe es un requisito esencial para ser aceptado por Dios. Nosotros necesitamos tener la fe. Ahora, pero es importante que lo que nos enseña esta palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. O sea, cuando el temor viene a nuestras vidas, no estamos agradando a Dios. Cuando viene el temor hacia el futuro, hacia las cosas, hacia lo porvenir, hacia lo desconocido, porque casi siempre cuando viene algo desconocido, viene el temor. No sabemos qué va a pasar, ¡pum! Lo primero es el temor. Pero la Biblia dice que el que acepta el temor no agrada a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en una vida o hay fe o hay temor. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Escuche esto. Tiene que creer dos cosas fundamentales que tienen que ver con la fe. Dice, tiene que creer dos cosas. Lo primero que tiene que creer, que Dios existe. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Lo primero, que Él existe. Entonces, tú tienes que tener la seguridad de que el Señor es real, de que el Señor es verdadero, de que el Señor está contigo. Entonces, mi oración es diferente, una oración temerosa a una oración con fe. El que tiene la oración con fe está declarando, está haciendo declaraciones, está
cambiando el aspecto de las cosas. El que está con temor es una oración de incertidumbre, es una oración de queja, es una oración donde a veces la gente puede salir hasta más mal de la oración que lo que entró, porque su oración lo sacó lleno de dudas, lleno de incertidumbre, se le vinieron a la mente un montón de cosas, problemas, de pruebas que él dice, Dios mío, y ahora terminó de orar y salí más mal. Pero lo que dice la palabra es que tú tienes que creer que Él existe y lo segundo, que Él recompensa a los que buscan. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces dice, tienes que creer que Él existe, pero que Él recompensa a las personas que lo buscan. Quiere decir que yo tengo una bendición por buscar a Dios. Y la misma palabra de Dios dice que si tú buscas a Dios, Dios te va a recompensar. Dice, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso, lo segundo que tiene que haber en tu oración es una oración con fe. Porque esa oración con fe te tiene que llevar a entender que Él te recompensa, que aquellas personas, escuche esto, que aquellas personas que buscan al Señor serán recompensadas. Por eso es tan importante que tú aprendas a que tienes que buscar a Dios, a que la oración tiene que ser tu refugio continuo, constante, todo el tiempo, porque dice esta palabra que Él te dará. Ahora, importante esto. Mateo capítulo 21, versículo 22, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Escuchen esto. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay una condición para que tú recibas lo que pides. Hay una condición. La condición no es orar. Escucha, la condición no es orar. ¿Por qué muchas personas oran y no obtienen la respuesta? Porque no creen. Y lo que la palabra está diciendo es que para que tú obtengas la respuesta, no solo debes orar, sino que en tu oración tiene que ir combinada con el creer. Y por eso dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Tú tienes que entender que lo que tú ores, Dios va a venir y va a traer la bendición a tu vida. Para mí, pueda que para muchas personas sea normal, pero yo te digo algo. Este fin de semana, por ejemplo, tuve una tremenda bendición. Nosotros orando todo el tiempo para que Dios trajera su provisión. Y aunque nosotros hemos podido comprar cosas para el mercado y todo, el Señor se manifestó a nosotros. Mi cuñada, ella cocina hace unas hamburguesas espectaculares, pero con una carne espectacular, y ella misma las prepara. Y el sábado nos llama y nos dice, mira, llama a mi esposa y le dice, Angelita, es que yo preparé unas hamburguesas muy especiales y ya les tengo la carne lista, se las voy a llevar. Y nos trajo para nosotros los 4, 8 hamburguesas gigantescas, una carne. Y ella, claro, nosotros las tuvimos que preparar aquí en la parrilla y todo, pero nos trajo la carne, 8 carnes, comimos, delicioso, delicioso. Al día siguiente me llama, estaba hablando con Andrés Solano y Andrés Solano, una oportunidad, él me invitó a comer sancocho a la casa de él y ese sancocho que él prepara es delicioso, es espectacular. Y me llama el domingo, me dice, mire pastor, le voy a hacer un sancochito, quiere que le lleve. Y mire, fue el domingo, vino, me trajo el sancocho delicioso, comimos todos, de todo delicioso, nos sobró para el otro día calentar por la mañana el caldito, el pollito, todo mazorquita, delicioso. ¿Pero por qué? Porque siempre yo tengo que entender
que todo lo que yo pidiere al Señor, creyendo, lo recibiré. Ahora, yo siempre que pido a Dios creyendo, Dios me va a dar. Yo no pedí, Señor, que Andrés Solano me traiga el no, yo pedí que Dios trajera, que Dios enviara. Yo le oré, Señor, así como tú enviabas, para que alimentaran a los profetas. Señor, yo te pido que envíes la provisión para mi casa. Y de estas dos maneras, solo este fin de semana, el Señor me envía la provisión de esta manera. Ahora, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Por favor, mírelo conmigo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche eso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos. No sé cómo dice, porque esta es la versión nueva internacional, pero la otra, la Reina Valera, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Igual. Esta es la confianza. Ahora, por eso viene la fe. La fe viene porque yo estoy seguro que lo que yo estoy pidiendo tengo la confianza de que Dios me lo va a responder. ¿Por qué? Porque lo estoy pidiendo con fe, primero, y segundo, porque estoy pidiendo conforme a su voluntad. Amén. Entonces, tienes que aprender a pedir con la confianza y sabiendo que Dios trae la bendición sobre tu vida, la bendición sobreabundante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, voy a pedirle que alguien tiene su micrófono prendido para que lo apague, por favor. Ok, muy amable. Listo. Entonces, yo tengo que entender algo. Yo voy a orar. Lo primero, que es el temor reverente, que es orar con base en la voluntad de Dios. Y lo segundo, orar creyendo. Yo tengo que orar que Dios recompensa a los que le buscan. Yo tengo que tener confianza de que yo estoy pidiendo, el Señor me lo va a responder. Ahora, hay muchas cosas que tú las estás pidiendo de una manera y Dios te las va a enviar de otra manera, pero te las va a enviar. Hay muchas maneras, muchos momentos en los que tú estás pidiendo la provisión financiera y tú estás pensando que el Señor te la va a traer de una manera, pero el Señor te la va a traer de otra. Ahí es donde dice la palabra en la que yo tengo que confiar. No es a mi manera. Yo creo que es de una manera, pero el Señor busca la forma de traer su provisión de la que Él cree conveniente. Lo tercero, para que mis oraciones sean contestadas, es ore en el nombre de Jesús. Escuche esto es muy importante. Pueda que usted lo sepa, pero quiero mostrarle. Ore en el nombre de Jesús. Nuestro nombre no tiene poder. Nuestro nombre no tiene ningún poder. Pero el nombre de Jesús tiene el poder para hacer que Él suelte lo que está reteniendo que pertenece. Aquello que te pertenece en tu propio nombre, tú no lo puedes conquistar. Pero aquello que te pertenece, que el enemigo lo ha arrebatado, te lo ha quitado o te lo quiere quitar, cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú te das cuenta que el enemigo no puede soportar el nombre de Jesús. Y él tiene que soltar aquellas cosas que te había querido quitar. Por favor, mire la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 23. Por eso les pedí que escribieran todo lo que les estoy diciendo, porque son hartas cosas. El libro de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Lo tercero. Cuando nosotros, yo quiero decirle algo, y es esto. Cuando yo me refiero al nombre de Jesús, ahora el nombre de Jesús
Esto tiene tres cosas. El arma más poderosa para que nuestras oraciones sean respondidas. Primero, el nombre de Jesús. Segundo, la sangre de Jesús. Y tercero, la cruz del Calvario. Cuando les enseño a ustedes sobre el nombre de Jesús, les estoy enseñando que el nombre de Jesús implica estas tres cosas. La sangre, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y la cruz del Calvario. Lo primero, entonces, el nombre de Jesús. Juan, capítulo, versículo 23 y 24. Juan, capítulo 16, versículo y Juan 16, 23 y 24. Entonces dice, de cierto os digo que todo os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedidlo, amén y amén. Entonces mire lo que enseña la palabra. Dice, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre. Esto lo está hablando Jesús. Y le está diciendo todo unido a la voluntad de Dios. Lo segundo es tener fe cuando nosotros pedimos. Lo tercero es orar en el nombre de Jesús. Y por eso dice, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, todo, tus oraciones siempre tienen que ir en el nombre de Jesús. Y cuando atas al enemigo, en el nombre de Jesús. Y cuando desatas la bendición, en el nombre de Jesús, yo desato. La llave que el Señor nos ha entregado para obtener las cosas es atar y desatar. Tú atas, lo que ates acá en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates acá en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, pero el atar y el desatar tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando tú lo haces en el nombre de Jesús, esto tiene un poder impresionante porque el enemigo no puede soportar escuchar el nombre de Jesús. Él no lo puede soportar. Entonces, por eso está diciendo, todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y dice, hasta ahora habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, siempre las respuestas de Dios van a traer gozo a nuestra vida. Ahora, el gozo, por eso lo que dice la palabra, es que la bendición de Dios es la que enriquece, pero no trae tristeza. Y esta palabra lo confirma, porque todas las respuestas de Dios siempre van a traer gozo a nuestra vida. La respuesta de Dios trae gozo a nuestra vida. Por pequeño que haya parecido una hamburguesa, un sancochito, por el gozo que viene al corazón, claro, por las personas especiales, pero por encima de eso es ver que el Señor escuchó mi oración y que Él suple mis necesidades. Entonces eso trae gozo a nuestra vida. Ahora, muchas personas no experimentan el gozo porque sencillamente no saben orar. Oran, repiten y repiten un poco de cosas, no oran sin creer, oran porque sí, esperando una respuesta, y no hay cosa que desanime más, que desaliente más, que una persona ore y que nunca vea respuesta de eso, o que lleve años orando y no vea la bendición. No, hay un momento donde hay ciertas cosas que tienen su tiempo. Pero ustedes recuerden cuando Daniel oró. Dice la palabra que Daniel oró y desde el primer momento que Daniel oró, Dios envió la respuesta. Pero se demoró porque hubo una oposición en el mundo espiritual. Pero Daniel nunca dejó de orar hasta que lo que él había orado llegara a sus manos. Y dice que esa oración que hizo Daniel, el Señor envió la respuesta de una vez, pero se demoró 21 días
en Él obtener la respuesta. Pues hay cosas en las que el Señor envía la respuesta, pero en el mundo espiritual hay un conflicto, hay una pelea para que esas bendiciones no lleguen a tu mano. Pero cuando tú oras en el nombre de Jesús, eso llega a tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Y luego la oración del nombre de Jesús, Efesios capítulo 2, versículo 13. Por favor, mírelo conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Vuelvo y le repito, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, esto es lo que enseña y lo que el pastor ha enseñado todo este tiempo. El nombre de Jesús. Y lo segundo, la sangre de Jesús. Por eso, estas intercesiones, yo les he enseñado y les he guiado de qué manera orar. El sábado pasado que tuvimos la reunión, la intercesión, duramos más de 1 hora solo con el primer derramamiento. Solo con el primer derramamiento. Y cuando uno pone en práctica todo esto de la sangre, la vida de uno cambia. Yo sé que afuera hay crisis, económicamente y en empresas hay crisis, pero yo entiendo que mi confianza está en el Señor porque yo tengo la certeza, la convicción de que Él ha escuchado mi oración y de que Él no me va a dejar, que aunque venga esta dificultad, Él no me va a dejar, Él está conmigo. Y eso es lo que sí, a veces yo pienso, a veces yo me pongo a meditar y Señor, ¿qué va a pasar? Aquello, yo mismo, pero ahí mismo como que en mi mente viene la palabra de Dios, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces me inyecta el Señor la palabra y yo digo, no, el Señor está contigo. Entonces cuando tú oras en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús y por el poder de la cruz del Calvario. Ustedes ven Colosenses capítulo 2, versículo 14, habla de anulando el acta de los decretos que nos era contraria, llevándola y clavándola en la cruz, la exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. Así de que la cruz del Calvario en la que llevamos la maldición, en la cruz del Calvario es en la que el Señor vence nuestros enemigos. Por eso cuando yo estoy orando, yo tengo que visualizar que el enemigo es vencido a través de la cruz del Calvario. La sangre de Jesús, yo tengo que visualizar. Ahora, para que mis oraciones sean respondidas, llevo 3 cosas que les he explicado. Solamente lo primero, que mi oración vaya unida a la voluntad de Dios. Lo segundo, que mi oración vaya con fe. Lo tercero, que mi oración vaya en el nombre de Jesús, que tiene que ver con esas 3 cosas. Y lo cuarto, ahora, importante, que era lo que yo les compartía y esta a mí me transformó. Todavía no lo cuarto, pero lo que enseña Romanos capítulo 8, versículo 32. Y yo quiero que ustedes, esta palabra sea rema para ustedes. Dice, el que no escatimó su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, ¿cómo el Señor no me dará todo lo que yo le pida si ya me dio su hijo? Que era lo más valioso, que era lo más difícil de obtener. El Señor ya me dio a su hijo y dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, si el Señor me dio a Jesús, el Señor entonces me dio la riqueza, me dio la salud, me dio la salvación, me dio el gozo, me dio la bendición, me dio la esposa, me dio el esposo, me dio los hijos, porque ¿cómo no me dará con él todas las cosas? Ahora recuerde que el que busca al Señor tiene recompensa de parte de Dios. Recompensa, Él lo va a recompensar.
Y yo quiero que ustedes entiendan, este es un tiempo de obtener la recompensa de Dios, que a través de la oración nuestras cargas van a ser quitadas, que a través de la oración nuestras luchas van a ser llevadas a la cruz del Calvario, que a través de nuestra oración la sangre nos va a redimir. Y tú no puedes estar angustiado, preocupado, pensativo y ahora angustiado, malhumorado en tu casa. No, este es un tiempo de tener la mejor convivencia en tu casa, la mejor convivencia con tus hijos, la mejor convivencia con tu esposa o con tu esposo. El Señor nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Yo lo creo. Ahora, sea una etapa en la que nosotros digamos que va a ser difícil, que ahora cómo va a ser la economía, que muchas cosas van a cambiar, por supuesto. Pero ahorita yo le voy a pedir al Señor. Y una de las cosas que yo le estoy pidiendo, Señor, dame creatividad para saber cómo entrar en esta nueva etapa que viene para el mundo entero, para ser productivo también. Yo quiero ser pastor toda mi vida, pero necesito ser productivo también. Necesito dar el sustento a mi casa, traer la bendición a mis hijos, pagar la universidad de mi hija, pagar el colegio de mi hijo, pero yo necesito que Dios me dé la luz, que abra el entendimiento, que me dé los contactos, las personas claves, a quién debo llamar, qué debo hacer. Y yo empiezo a tocar puertas y el Señor me empieza a mostrar. Amén. Muy bien. Ahora. Amén. Lo cuarto. Quiero dejarles muy clarito esto de cómo tienen que orar para que ustedes reciban la respuesta. Lo cuarto, ore con atrevimiento. Sea atrevido para pedir. Sea atrevido para pedir. Hay muchas personas que no reciben porque se sienten apenados de pedirle a Dios, o se sienten avergonzados de pedirle a Dios, o se sienten que es mucho, o peor aún, dicen, pero Dios, ¿cómo va a ser para darme si yo no tengo nada? No, o sea, ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Tu problema único es que tienes que orar y dejarle en las manos a Dios la respuesta. La respuesta no proviene de ti, porque cuando tú piensas en la respuesta, en cómo va a ser de difícil, en que tú no quieres molestar, en que tú no quieres, no, yo no lo quiero molestar tanto, no es que esa pedidera, es que uno pida y no, yo quiero es como dejar descansar a Dios. No, Dios no se cansa de que yo le pida. Dios no se cansa llegar ante Dios y como que hacer una oración, digamos, de una hora para pedirle algo. No, yo sé que yo estoy con Él está conmigo todo el tiempo y yo le puedo decir, papá, necesito esto, necesito que me ayudes en esto. Y por eso la palabra dice que usted tiene que pedir con confianza. Entonces, en el Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al gracia para el oportuno socorro. Escuche esta palabra es poderosa. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando habla del trono de la gracia, escuchen, la gracia expresa que Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros podemos alcanzar con nuestro esfuerzo. Eso es lo que significa la gracia. La gracia significa que yo puedo recibir mucho más de lo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas. Eso significa la gracia. Y por eso dice, acérquense confiados, tengan confianza. Cuando vayan a Dios, confíen que ustedes van en un momento de gracia, que ustedes no van en un momento de juicio. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, estamos orando para que el Señor que envíe la vacuna, que todo esto pare. Pero si no pasa eso, me voy a amargar, voy a vivir mal, voy a estar estresado todo el tiempo. No, yo me voy a acercar ante el Señor porque dice que voy a llegar ante el trono de la gracia y voy a hallar misericordia para mi vida. Y dice, gracia para el oportuno socorro. Ahí está la clave.
cuando yo me acerco con atrevimiento, yo tengo que entender que Dios va a suplir en el momento oportuno. Oportuno, no te afanes. La Biblia dice, no te afanes ni por vestido, ni por comida. Mira las aves del cielo. Mira las flores del campo. ¿Quién las viste? Y algo que el Señor dice, no te afanes, no te afanes, no te vuelvas impaciente. La oración y la impaciencia no pueden ir de la mano. Cuando tú oras, tú tienes que aprender a confiar. La impaciencia es desconfiar totalmente. Cuando eres impaciente, es porque estás desconfiado, es que Él viene y la respuesta viene en el momento oportuno. Por eso dice la palabra, dice, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de acercarnos confiadamente, no puede haber condenación en tu vida. Cuando tú te sientes condenado, tú no tienes libertad para pedir. Cuando tú te sientes acusado, tú no tienes libertad para pedir. ¿Por qué? Porque estás mal, porque estás acusado, porque estás señalado, porque te sientes que no tienes autoridad ni siquiera para pedir. Por eso es tan importante entender que cuando yo oro con confianza a Dios, cuando yo oro con atrevimiento a Dios, eso no significa que yo ore con irrespeto. No, yo no voy a orar con irrespeto, pero voy a orar atrevido. Cuando yo me refiero a atrevido no es ser grosero. Cuando yo me refiero a atrevido es que no mires el tamaño de tu oración, no mires el tamaño de tu milagro, mira el tamaño de tu Dios. No importa cuán grande sea lo que estés pidiendo, no importa en el momento, no importa que en este momento yo que voy a pedir esto y con esta situación, no importa. Tú tienes que aprender a acercarte a Dios confiadamente de que el oportuno socorro vendrá sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y ahora, muy importante, no aceptes la condenación en tu corazón. Salmo 66, versículo 18. Mira lo que dice. Salmo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mire esto, qué poderoso. Dios no escucha a aquella persona que está condenada, que se siente condenada. Por eso, antes de que tu oración sea de petición, tú siempre tienes que quitar el peso del pecado que te asedia. Llevarlo a la cruz del Calvario. Y cuando tú pidas, pide con confianza, pide con libertad, pide creyendo. Y por eso dice el salmista, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mirar la iniquidad en el corazón significa que soy consciente que algo me condena, que soy consciente que algo me acusa, que soy consciente que tengo una cuenta pendiente con Dios. Y esa cuenta pendiente yo la soluciono a través del arrepentimiento, de pedir perdón y de entregarle todo eso al Señor y me hago libre de toda condenación para que mi oración pueda obtener respuesta. Cuando alguien siente condenado, sus oraciones no pueden ser respondidas en el nombre de Jesús. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de una vez que tú confieses los pecados, lo que tú pides la maldad, lo que hiciste, llévalo a la cruz y ahora pide confiadamente de que el Señor enviará oportunamente la respuesta sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire lo que enseña Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Ya voy a terminar, que vamos una hora, no debería demorarme una hora, pero miren lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, escuche esto. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón
no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Imagínense esa palabra. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él en el nombre de Jesús. Aquí el Señor te está ratificando. Si tú haces las cosas para agradar a Dios, todo lo que pidas, ten la plena seguridad que el Señor te lo da. Si tú sirves al Señor, tranquilo. Por eso yo tengo una garantía. En este momento yo tengo una garantía que yo le he servido al Señor toda mi vida. Yo tengo una garantía y esa garantía es que si yo le sirvo al Señor y le pido, Dios me bendice, Dios me da, Dios me abre los cielos, Dios trae la provisión, Dios trae el alimento, Dios trae el dinero, las finanzas, Dios trae lo que yo necesito. Y yo lo creo, porque así es el Señor con nosotros. Amén. Ahora, entender algo muy importante. Y lo último con lo cual tú tienes que terminar tu oración. Y entender que las condiciones para que tu oración pueda ser respondida. Muy importante. Perdona a los que te han hecho daño. Si tú no perdonas a los que te hicieron daño, no pretendas que tus oraciones sean respondidas. Ese es un obstáculo. Hay un libro que se llama de John Bevere, La trampa de Satanás. Y él se refiere a la trampa de Satanás, el resentimiento en el corazón. Cuando alguien tiene resentimiento en su corazón, no puede obtener respuesta de sus oraciones. Por eso, el enemigo siempre quiere envolverte en un resentimiento hacia alguien que te falló, hacia alguien que tú amabas mucho o apreciabas mucho y te falló, o te traicionó, o te dio la espalda, o habló mal de ti, o hizo cosas incorrectas, o tú le prestaste un dinero y se perdió, y perdió la amistad, se perdió todo, o te traicionó con tu esposa, o te hizo algo daño, fue infiel, en fin. El daño no es para la persona. Hay personas que han cumplido todas las cosas en la palabra para que sus oraciones sean respondidas, pero han fallado en una pequeñita, y es que no han perdonado. Y la misma Biblia dice en la oración del Padre Nuestro, perdónalos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdóname, Señor, porque yo también perdono a los que me ofendieron. Así es de que el primer paso tienes que darlo tú en perdonar para que tú puedas recibir el perdón de Dios. Quise reunirme con ustedes para compartirles esta palabra, porque pienso que lo más importante en este momento es la oración. Lo más valioso que tenemos ahorita no es nuestro carro, no, porque no lo podemos usar. Lo más valioso no es la moto, tampoco la podemos usar. Lo más valioso, nuestra ropa, tampoco la podemos usar. Lo más valioso, no podemos usar. Lo más valioso es la oración. Y eso es lo que yo quiero, que tú te concentres en este tiempo. Equipo, concéntrate en orar y en orar y en orar y en orar. Hoy te estoy hablando algunas de las cosas que tienes que tener en cuenta para que tus oraciones obtengan respuesta, hasta que obtengas la respuesta de Dios. Obtén respuestas de Dios. Este es el tiempo donde Dios se está manifestando, donde Dios está respondiendo nuestras oraciones. El Espíritu Santo, todo esto lo propició, lo ha permitido el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la conocemos cuando nos sumergimos en la oración. Sumérgete en la oración y empieza a experimentar cosas como nunca antes las habías experimentado. Quiero desafiarnos porque queremos alcanzar 2000 casas, 2000 células, donde nosotros estemos predicando la palabra. Con los 12 nos hemos comprometido en alcanzar 2000 casas, donde nosotros estemos semanalmente predicando la palabra. El evangelio no puede parar. El ganar almas no puede parar. El hacer la obra no puede parar.
El enemigo quiso meternos en la casa para decir que nos íbamos a quedar quietos. No, vamos a predicar más que nunca. Y yo quiero pedirles a ustedes, por favor, que entiendan, nuestro desafío es alcanzar 2000 casas. 2000 casas donde estemos predicando la palabra. 2000 casas donde haya sanidades, donde haya restauraciones. Oré por alguien la semana pasada que estaba en Estados Unidos. Le mandé un audio que tenía coronavirus. Estaba casi desahuciado. Ya los médicos habían dicho que no, estaba en Estados Unidos. Le envié un audio, se lo colocaron allá. El Señor lo sanó por completo y salió de la clínica, ya está recuperándose totalmente renovado, sano, bendecido por Dios. Hoy envié otro audio por otra persona. Yo sé que el Señor está haciendo milagros, pero el Señor no los quiere hacer solo a través de mi vida, sino a través de la suya. Entonces, conecte a sus vecinos, conecte a sus amigos, hágalos, llámelos, invítelos y conéctelos en las células. Cada reunión de hogar la estamos convirtiendo en esas 2000 casas. Hasta que nosotros tengamos 2000 casas, no vamos a parar. Cuando tengamos 2000 casas, levantamos nuestras manos y decimos: gloria a Dios. En este que semana tras semana estamos mirando, arrancamos con 600, luego fuimos a 700, luego fuimos a 800, estamos por alrededor de las 800, 900 células que estamos haciendo a la semana, pero ustedes son fundamentales para eso. Ustedes son fundamentales para que nosotros podamos lograr esas 2000 casas. Entonces, un familiar, conéctese con él, dele la célula, compártale la palabra, reúna al papá, a la mamá, a los hijos, y desde su casa usted hágale la célula, ore por ellos, déles una palabra de aliento, de motivación, 20 minutos, media hora, no así como yo lo estoy haciendo como una hora, porque ustedes son líderes, pero con ellos usted, algo corto, y ellos van a estar ahí, el compromiso de ellos va a venir, Dios va a hacer. Estamos mirando ya con el pastor Castellanos cómo vamos a hacer los encuentros online. ¿Cómo vamos a hacer Universidad de la Vida online? Todo tenemos que reactivarlo. Hoy tuvimos reunión con el pastor y estuvimos estableciendo de qué manera vamos a hacer los encuentros. Las células es lo más importante en este momento. Es fundamental que ustedes se comprometan a levantar las células. Ayúdenle a su equipo, a su líder de 12, para que nosotros podamos, cada uno de ellos tiene una meta de células. Estamos necesitando del trabajo de cada uno de ustedes. Así de que, hermanos, compartirles esta palabra, permítanme orar por ustedes y que el aprender a orar para ustedes sea una motivación. Necesitamos seguir aprendiendo a orar. Por eso necesito que se conecten conmigo en las intercesiones de los miércoles y de los sábados, con las confesiones de lo que hizo la sangre de Jesús por nosotros. Y este será uno de los mejores tiempos para nosotros en el nombre de Jesús. Padre, hoy te doy gracias por este equipo de líderes que tú nos has dado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor de la gloria, que ellos vengan de menos a más, Dios mío. Que se abran los cielos para ellos. Que ellos sean protegidos, ellos, sus familias, sus hijos, su esposa, su esposo, Señor, sus padres, sus hermanos, sus suegros, toda su familia sea protegida por la sangre de Jesús. Y en esta nueva etapa que empieza, cuando vamos a empezar, algunos sectores van a salir a partir de la próxima semana, la protección de Dios sobre nosotros, y la protección de Dios sobre Bogotá, y la protección de Dios sobre Colombia. Y yo te pido, Señor, que nos podamos extender y establecer esas 2000 casas de oración, 2000 lugares para orar. Señor, bendigo a este equipo de líderes y pido que la sangre de Jesús esté sobre ellos y que la provisión venga sobre sus vidas, así como ha venido a mi vida la provisión, que venga a la vida de ellos milagrosamente del norte, del sur, del oriente, del occidente. Desata la provisión y que no les haga falta nada, ni comida, ni vestido, ni finanzas para cubrir sus compromisos, para pagar los colegios, para pagar las universidades. Que venga la unción y la provisión de Dios. Tú dices que recompensas a los que te buscan. Por eso nosotros estamos determinados a que, Señor,
no quedaremos sin bendición, sino que la bendición vendrá y nos alcanzará. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pastor Alfredo, ¿cuántas personas se conectarían con nosotros hoy? En el Jitsi alcanzamos los 75 y 130 en el YouTube. Ok, les voy a pedir por favor que estemos conectándonos. Mañana vamos a tener la intercesión de 6 a 8 de la mañana. El sábado tenemos intercesión de 6 a 8 de la mañana. Y escuchen esto, el próximo lunes en la noche, de 7:30 a 8:30, vamos a tener una reunión de parejas. Por favor, vamos a estar con mi esposa ministrando a las parejas, todas las parejas. Inviten parejas nuevas, invítenlas. Vamos a hacer evangelístico todo. Inviten parejas, matrimonios. Próximo lunes, reunión de parejas. Invítelos a todos. Solo es que se conecten desde la casa de ellos, 7:30 de la noche. Ahora les voy a pedir algo. Yo voy a continuar en la reunión de 12, así es de que y voy a estar con los 12 y con el grupo 2. Los demás, tranquilos, se pueden desconectar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Yo continúo solamente con el equipo de 12 y con el grupo 2. Entonces, en 5 minuticos nos volvemos a conectar con el equipo de 12 y con el grupo 2. Los demás, muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Por favor, escríbanme en los comentarios de la palabra, de si Dios le habló, si Dios le ministró. Escríbanme en los comentarios. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana en la intercesión. En 5 minuticos nos volvemos a conectar. Dios los bendiga, Dios los guarde.